Buenas, bienvenidos a esta sección de métodos numéricos. En esta ocasión estudiaremos el método de volúmenes finitos, el cual es una técnica muy eficaz para solución de ecuaciones diferenciales. Aplicaremos este método a problemas de aplicación, en especial a cuerpos calentándose, para mirar el comportamiento del flujo de calor a través del cuerpo. Bienvenidos a este curso sobre volúmenes finitos. Métodos numéricos. El método de volúmenes finitos. El método de volúmenes finitos permite discretizar y resolver numéricamente ecuaciones diferenciales. Es una técnica alternativa a la de diferencias y elementos finitos. Para emplear este método es necesario considerar la malla de discretización del espacio o objeto a analizar. Luego, en cada punto de esta malla se construye un volumen de control que no se traslapa de los puntos vecinos. De esta forma, el volumen total del objeto resulta ser la suma de los volúmenes de control considerados. La ecuación diferencial a resolver se integra sobre cada volumen de control, lo cual entrega como resultado una versión discretizada de dicha ecuación. Para realizar la integral se requiere especificar perfiles de variaciones de la variable dependiente entre los puntos de la malla y así poder evaluar las integrales resultantes. La principal propiedad del sistema de ecuaciones discretizadas resultante es que la solución obtenida satisface de forma óptima las ecuaciones de conservación consideradas. Para este estudio es necesario conocer y aplicar unos teoremas fundamentales de integrales, como es el teorema fundamental del cálculo. Miren, que nos dice que una integral definida de a a b y una derivada de la función primitiva es igual a la función primitiva evaluada en el punto b menos la función primitiva evaluada en el punto a. También tenemos el teorema fundamental para integrales de línea, el cual nos dice que la integral en una curva C del gradiente de una función con el producto punto del vector de parametrización R es igual a la integral definida de AB del producto punto del gradiente de esa función por el diferencial del vector de parametrización. Va a ser igual a la función a la cual se le sacó el gradiente evaluada en el parámetro en el punto B, menos la función evaluada en el parámetro en el punto A. Es importante resaltar que la evaluación del parámetro evaluado en B y el parámetro evaluado en A, estos puntos están sobre la curva C. Teorema de Green, el cual nos dice que la integral doble de la divergencia de una función vectorial por un diferencial de área va a ser igual a una integral sencilla de esa función vectorial por el producto punto del diferencial del vector de parametrización. En pocas palabras, podemos convertir una integral de área en una integral de línea. El teorema de Gauss, el cual nos dice que una integral triple de la divergencia de una función vectorial por un diferencial de volumen va a ser igual a una integral doble con el producto punto de esa función vectorial por el vector de superficie de ese volumen. Por último tenemos el teorema de Stokes, el cual nos afirma que la integral doble del rotacional de una función vectorial
por el producto punto del diferencial de área vectorialmente va a ser igual a la integral de línea de la función vectorial con el producto punto del diferencial del vector de parametrización. Estos teoremas los vamos a usar para poder integrar la ecuación diferencial. La ecuación diferencial que vamos a analizar es de segundo orden y vamos a tratar de bajarle el orden para aplicar las diferencias finitas a esa ecuación diferencial. Aquí tenemos los sistemas de coordenadas y su equivalente. ¿Por qué? Vamos a resolver ecuaciones diferenciales, por lo general dadas en coordenadas cartesianas, y las vamos a convertir a esféricas y cilíndricas. En estos ejercicios de aplicación, el método que vamos a emplear de volumen infinito, por lo general es preferible pasarlo a coordenadas esféricas o cilíndricas. Entonces aquí tenemos la equivalencia en cada uno de los sistemas de referencia. Por ejemplo, cartesianas X, Y, Z, el espacio, cartesianas cilíndricas se pasan con esta relación X igual a R coseno de teta, Y igual a R seno de teta, Z igual a Z. Cartesianas esféricas se pasan con esta referencia X igual a ρ coseno de teta, seno de phi, Y va a ser igual a ρ seno de teta, seno de phi, Z igual a Z por coseno de phi. Lo mismo para coordenadas cilíndricas a cartesianas. Las cilíndricas, nosotros tenemos R, teta y Z. Para convertirla a cartesiana, aquí está la conversión en función de X y de Y. De cilíndricas a cilíndricas, que es R, teta y Z, hacemos que R está entre 0 y infinito, teta entre 0 y 2pi y Z en menos infinito e infinito. Y cilíndrica esférica, aquí está la conversión. Tenemos aquí la cilíndrica R, teta y Z, y aquí tenemos las variables esféricas, ρ, seno de phi, teta y ρ, coseno de phi. Y de esféricas, coordenadas esféricas a cartesiana, aquí tenemos la coordenada esférica ρ, teta, phi. ρ en función de las cartesianas, que es la raíz cuadrada x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Teta en función de la cartesiana, que es arco tangente de y sobre x. Y phi en función de las coordenadas cartesianas, que es arco tangente de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre z. Aquí tenemos las esféricas en función de las cilíndricas. Tenemos las esféricas ρ, teta, phi. ρ en función de r cuadrado más z cuadrado, teta igual a teta, y phi igual a tangente de r sobre z. Y aquí tenemos la conversión de las esféricas a esféricas, que es ρ, teta y phi. ρ va de 0 a infinito, teta de 0 a 2pi y phi de 0 a pi. Con este sistema de coordenadas podemos cambiar a sistema de referencia para facilitar los cálculos en los problemas de aplicación o en la solución de una ecuación diferencial. También vamos a hacer uso de estas nomenclaturas. Aquí tenemos la nomenclatura en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas de los operadores, el gradiente o diferenciación. Tenemos la diferenciación de volúmenes y diferenciación de área. Tenemos el gradiente de una función, que sabemos que el gradiente es un operador vectorial que convierte una función escalar en un vector. Aquí tenemos, por ejemplo, en 3 dimensiones, la derivada parcial de f respecto a x, dirección y, derivada parcial de f respecto a y, dirección j, dirección parcial de f respecto a z, dirección k. Aquí tenemos el gradiente en coordenadas cilíndricas, la derivada de f respecto a r en dirección y, 1 sobre r por la derivada de f respecto a θ en dirección j, y la derivada de f respecto a z en dirección k. Aquí tenemos el gradiente de la función en coordenadas esféricas, que es la derivada de f respecto a ρ, dirección y, 1 sobre ρ por seno de phi por la derivada de f sobre la derivada de teta en dirección j, 1 sobre ρ por la derivada de f sobre la derivada de phi en dirección k. Aquí tenemos los diferenciales de volumen. Sabemos que en coordenadas cartesianas, diferencial de volumen es diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Un producto de los diferenciales de x, de y y de z. En coordenadas cilíndricas, el diferencial de volumen es r de teta de z.
Y en coordenadas esféricas, el diferencial de volumen es ρ, seno de phi, diferencial de ρ, diferencial de teta por diferencial de phi. Aquí tenemos los diferenciales de área de cada una de las caras. Por ejemplo, si estamos en el plano YZ, diferencial de Y por diferencial de Z. Si estamos en el plano XZ, diferencial de X por diferencial de Z. Si estamos en el plano XY, diferencial de X por diferencial de Y. En coordenadas cilíndricas tenemos R de teta de Z, dr de Z, R de teta, según las caras en cada uno de los planos. Ya sabemos plano YZ, plano XZ, plano XY. Y aquí tenemos también los diferenciales de área, pero en coordenadas esféricas. Sería ρ por seno de phi por diferencial de teta por diferencial de phi. Otra es ρ por diferencial de ρ por diferencial de phi. Otra es ρ seno de phi por diferencial de ρ por diferencial de teta. Bien, con estos operadores podemos calcular las áreas en el método de volumen finito, porque es necesario calcular los volúmenes de los elementos y las caras de esos volúmenes de acuerdo al plano donde estemos trabajando o de acuerdo al sistema de referencia que estemos empleando. Bien, aquí tenemos el método de volúmenes finitos. En esta primera parte podemos apreciar que el método lo podemos resumir en los siguientes tres pasos. En el primer paso vamos a discretizar el volumen en volúmenes pequeños. Y a esos volúmenes pequeños hay que calcularle el área y el volumen. El segundo paso es integrar la ecuación diferencial de segundo orden para reducir el grado de la derivada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando los teoremas de integración que hemos repasado anteriormente. A esta ecuación, cuando la integramos, la conocemos como la ecuación de forma de x. Por último, tenemos la derivada de primer orden que se aproxima usando diferencias finitas. Como ya bajamos el orden de la derivada aquí, aplicamos diferencias finitas, que ya lo hemos dado y las conocemos. Después integramos lo que se ha discretizado en el dominio en volúmenes pequeños. Bueno, en este caso vamos a aplicar el método de volúmenes finitos a la ecuación general de conducción de calor, que es esta. Esta ecuación diferencial parcial de segundo orden lineal calcula la temperatura de un cuerpo en el punto X, Y, Z en el instante de tiempo T. O sea, es una ecuación diferencial parcial de segundo orden espacial y temporal, donde ρ es la densidad del cuerpo, C sub P es la capacidad calorífica del cuerpo, K es el coeficiente de conductividad térmica, y esta es la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo. A esta constante, que está conformada por el producto de la densidad por la capacidad calorífica entre el coeficiente de conductividad térmica, se le da el nombre a todo esto 1 sobre alfa. A esta constante alfa se le conoce como la difusividad térmica, que representa la propagación del calor en un medio sólido. Bien, la ecuación de calor que vamos a analizar por el método de volúmenes finitos y basada en coordenadas esféricas es esta. Miren, aquí hemos convertido la ecuación de difusión de calor en coordenadas esféricas. Entonces, la temperatura está en función de R, de teta y de phi en cualquier instante de tiempo. Dada nuestra variable a calcular, que es la variable temperatura, en cualquier punto R, teta, phi y en cualquier instante de tiempo. Esa misma ecuación diferencial de conducción de calor en coordenadas cilíndricas está dada por esta ecuación. Aquí está en coordenadas cilíndricas. El método de volúmenes finitos
Y los ejercicios que vamos a desarrollar es aplicable con las dos coordenadas estas, tanto esféricas como cilíndricas. Se puede aplicar para estas dos ecuaciones. Es importante resaltar que al usar otro sistema de coordenadas como cilíndricas, no puede realizarse diferencias finitas directamente, ya que existen términos que se indeterminan. Por eso vamos a empezar a analizar la ecuación diferencial a partir de la ecuación diferencial de conducción de calor, pero en coordenadas esféricas. Aquí tenemos el problema de aplicación del método de volúmenes finitos. ¿En qué consiste el problema? Una esfera de radio de 1 metro está fabricada de acero, cuya densidad es de 7.850 kilogramos sobre metros cúbicos. Posee una capacidad calorífica de 942 julios kilogramos por grado Kelvin y un coeficiente de conductividad térmica de 50.2 vatios metro por Kelvin. Tiene inicialmente una temperatura de 27 grados centígrados. Se introduce en un medio cuya temperatura es de 250 grados centígrados. Calcule la temperatura de la esfera dentro de 1 hora en 6 puntos equidistantes de su centro, sabiendo que el coeficiente de transferencia de energía es de 50 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Analice usando saltos de tiempo de 5 minutos. Estos datos que están aquí sobre el acero son reales. Este es un problema de aplicación de la vida real. Solución. Bien. La ecuación de conservación de la energía, según la ley de Fourier en coordenadas esféricas, del flujo de calor en un cuerpo está dado por esta ecuación diferencial, donde ρ es la densidad de la capacidad calorífica del cuerpo, de la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo. Es parcial porque la variable dependiente, el tiempo, está en función de 4 variables independientes, que es R, teta, phi y el tiempo. Bien, menos, aquí está el operador, nabla, punto, y este es el flujo de calor. Con el flujo de calor, Q es igual a menos, que es el coeficiente de conductividad térmica por el gradiente de la temperatura. Esta es la ecuación diferencial 2, la cual es el fundamento epistemológico para resolver y deducir las ecuaciones diferenciales de la conducción de calor y también para aplicar los métodos de aproximación. ¿Qué información tenemos? El radio va a ser positivo, va a ser mayor que 0 y menor que un radio, que el radio de la esfera. La esfera tiene un radio de 1 metro. Tiene una densidad 7.850 kilogramos sobre metros cúbicos. Tiene una capacidad calorífica de 942 julios kilogramos por Kelvin. Aquí tenemos las escalas de conversión de temperatura. Por ejemplo, si queremos convertir de Celsius a Fahrenheit, usamos esta fórmula. Si queremos convertir de Fahrenheit a Celsius, aplicamos esta fórmula. Si queremos convertir de Kelvin a Celsius, aplicamos esta fórmula. Y para convertir de Celsius a Kelvin, usamos esta fórmula. En este caso, nos dieron la temperatura en Celsius y tenemos que pasarla a Kelvin. Vamos a usar esta fórmula de Celsius a Kelvin, que dice que es igual, los grados en Kelvin van a ser igual a los grados centígrados más 273.15. Aquí tenemos las condiciones iniciales. Cuando T es igual a 0, entonces la temperatura inicial o interna de la esfera es de 27 grados centígrados, que en grados Kelvin es 300.15 Kelvin. Condiciones de frontera para T mayor que 0. Entonces tenemos las siguientes condiciones. Cuando R es igual a R,
O sea, cuando R, la variable R, es igual al tamaño del radio de la esfera, entonces la temperatura afuera de la esfera va a ser de 250 grados centígrados, que equivale a 523.15 grados Kelvin. También tenemos aquí el coeficiente de transferencia de energía, vatios metros cuadrados sobre Kelvin, que es de 58. Y tenemos el coeficiente de conductividad térmica, que es 50,2 vatios metros por Kelvin. Al sustituir la ley de Fourier en la ecuación de conservación de energía, obtenemos esta segunda ecuación. Miren, aquí hemos sustituido el flujo de calor, que era menos K por el gradiente de la temperatura. Con el menos que tenía la ley de Fourier, quedaría positivo. Esta es la ecuación 3. Ahora vamos a discretizar el dominio en la esfera. Aquí tenemos la esfera. Esta esfera va a ser sometida a un ambiente donde tiene una temperatura externa, que ya hemos dicho que la temperatura externa va a ser de 250 grados y la temperatura interna de la esfera es de 27 grados centígrados. Bien. Aquí está en el plano un corte transversal de la esfera y hemos ubicado desde el centro de la esfera hasta la frontera 6 nodos. Aquí tenemos la temperatura en el nodo 1, temperatura en el nodo 2, temperatura en el nodo 3, temperatura en el nodo 4, temperatura en el nodo 5, temperatura en el nodo 6. Vamos a discretizar el radio. El radio es de 1 metro. Para discretizar el radio, como nos pidieron 6 nodos, aplicamos y calculamos el salto del radio o el diferencial del radio, que va a ser igual al radio total de la esfera entre el número de nodos menos 1. En este caso tenemos 1 sobre 6 menos 1, que haría 5, daría 1 sobre 5, nos da un salto de 0,2. Como el nodo interno es el punto de referencia 0, tenemos 0. El que sigue el salto, un radio de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Este es el radio ya discretizado. Como tenemos que calcular los volúmenes en cada uno de los nodos, es necesario también crear otros radios para estos pequeños volúmenes. Entonces estos volúmenes podemos apreciar que unos están al este y otros al oeste. Entonces lo hemos caracterizado así: radio al oeste y radios al este. Los radios al oeste van a estar dados por la siguiente función. O sea, el radio RI en I igual 0 va a ser RI. En este caso, ¿cuánto vale RI? 0. Los demás van a estar dados RI menos un medio delta R. Pero delta R era 0,2. Entonces nos quedaría 0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 y 0,9. Ahora, los radios al este está dado por esta función, que sería los radios en los nodos más un medio de delta R, o el salto, que es 0,2, para los puntos que están mayores que 0 y menores o iguales que n-1, el nodo, no la frontera. Y RI 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9 y 1. Ya discretizados los radios y teniendo los radios de los volúmenes que van a ser en cada nodo y los radios discretizados acá de la esfera de radio 1 metro y de salto 0,2, procedemos a calcular los volúmenes finitos. Miren, aquí podemos apreciar la ley de Fourier. Aquí está la ley de Fourier. Aquí está el flujo de calor. Bien, despejamos este producto, esta divergencia
de nabla por el flujo de calor, la pasamos al otro extremo, nos queda positivo, verlo aquí, verlo acá. Ahora lo vamos a integrar. Vamos a integrar esto con integrales triples. Entonces, por un diferencial de volumen, todo esto por el diferencial de volumen. Entonces, nos queda la integral triple, porque estamos hablando de volumen, de toda esta expresión, y la integral triple de C. Integral triple C, pues, separamos acá, propiedad de la integración de una suma. Tenemos la integral triple, este término, y la integral triple de esta divergencia, un diferencial de volumen. Entonces aquí vamos a aplicar un teorema para convertir esta integral triple en una integral doble. Aplicamos el teorema que nos dice que la integral triple de una divergencia de una función vectorial, que es Q, es igual a la función esa del flujo de calor vectorial por un diferencial de la superficie, del vector de superficie. Bien, aquí hemos reducido ya un orden. Hemos simplificado, podemos apreciar que hemos simplificado acá el orden en la ecuación diferencial. Aquí nos queda esta integral triple y trasladamos para allá. Sin embargo, le vamos a colocar aquí una sumatoria discreta, recalcando que vamos a utilizar el método de volúmenes finitos. Esta es la ecuación 4. Como solo se tiene flujo en la dirección R, la ecuación de cada volumen finito quedaría de esta forma. Esta es la integral triple en coordenadas esféricas del volumen. Aquí tenemos la densidad del cuerpo, capacidad calorífica, la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo. Tenemos R por seno de phi, diferencial de R, diferencial de θ y diferencial de phi. Con R que va desde R oeste al R este. Con θ que va de 0 a 2pi y phi que va de 0 a pi. Si resolvemos esta integral respecto a R, vamos a integrar. Tenemos dos integrales. Aquí tenemos la integral respecto a R evaluada en R oeste. Y aquí tenemos la integral calculada respecto a R y evaluada en R este. Bien, estas dos integrales van a jugar un papel muy importante. Pero esta ecuación que está aquí de volumen, esta ecuación que tenemos aquí, que es el volumen acumulado, esta es una constante, sale, como tenemos R de θ, y aquí tenemos este constante por la derivada de t respecto al tiempo, también la consideramos constante, sale de la integral, y nos queda la integral triple de R seno de phi por dr de θ de phi, con R que va de R oeste a R este, y θ que va de 0 a 2pi, y phi que va de 0 a pi. Bien, aquí donde está la aproximación clave del volumen, del método de los volúmenes finitos. Miren que esta expresión que está aquí, como integral triple, se puede aproximar al volumen. ¿Pero el volumen de qué? De la esfera. Este es el volumen de la esfera. Miren que está dado por 4/3 de pi por r al cubo. En este caso tenemos, como hay un r que es al este y al oeste, tenemos 4/3 de pi por r este al cubo menos r al oeste al cubo. Entonces ya aquí tenemos resuelto el volumen finito. Cómo calcular el volumen de forma práctica y simplificada. Ahora vamos a regresar y vamos a analizar la integral esta para asociarla con esta integral. Estas dos integrales las vamos a asociar también con esta. Entonces tenemos en este caso la integral del oeste y este. Entonces vamos a analizar. Entonces, integrando la frontera oeste, tenemos esta integral. Esto es una constante, sale aquí,
y nos queda la integral doble de quién, r cuadrado seno de phi diferencial de teta por d phi. Teta va de 0 a 2pi y phi va de 0 a pi. Bien, pero esto que está acá como constante es el flujo de calor en el oeste, cara oeste. Y esto que está acá es área, una integral de área. Entonces, área en la cara oeste. Le hemos dado el color azul al flujo de calor en el lado oeste porque para que ustedes aprecien dónde va apareciendo y dónde va a estar jugando un papel importante. Esto es el área del lado oeste. Pero el área del lado oeste, como estamos hablando de área de secciones y son circulares, entonces el área de esto es 4pi por r cuadrado. Pero el radio oeste. Con el radio este resolvemos esta integral. Sacamos la constante de forma parecida, por esta constante que está aquí, el flujo de calor en el este. Y esta integral doble que está aquí es el área de la sección este. Entonces tenemos el flujo de calor del lado este y el área en el lado oeste. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? ¿Por dónde iríamos con la ecuación? Entonces, la ecuación de la ley de Fourier nos queda así: densidad, capacidad calorífica, volumen finito, por la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo, va a ser igual. Miren cómo queda transformada. Queda flujo de calor lado oeste por área lado oeste menos flujo de calor lado este por área lado oeste. Esta es la ecuación 5. De aquí está la ecuación para que el método de volumen finito se articule. Ahora vamos a aplicar diferencias finitas para poder discretizar la ecuación diferencial esta. Entonces, para discretizar esa ecuación diferencial usamos las diferencias finitas. Miren, la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo va a ser igual a, miren, acá tenemos delta de t, un incremento en t, que es la derivada respecto a t. Esta es la pendiente de la recta. Tenemos la temperatura en t más un salto al delta de t, menos la temperatura en t. Esta es la pendiente de la recta. Si sustituimos esta ecuación 5.1 en la ecuación 5, que era de la ley de Fourier, o sea, en esta ecuación 5 vamos a sustituir la ecuación 5.1, obtenemos esta ecuación que está aquí. Miren que aquí ya entró la discretización. Y aquí enfatizamos que va a ser el volumen en cada punto. Volumen sutil. Ahora vamos a aplicar las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera en el nodo R igual 0. En el nodo R igual 0 o el centro de la esfera, pues si nos ubicamos en el centro de la esfera, entonces el flujo de calor en el lado oeste va a ser 0. No va a tener porque la frontera es en el centro. El flujo de calor en el lado este sí va a tener y va a estar dado por menos K por la derivada de T respecto a R, la posición, la derivada ya de la temperatura pero respecto a R, no el tiempo. Sería menos K por la temperatura en la posición I más 1 menos la temperatura en el mismo tiempo, la temperatura en el mismo tiempo pero en posiciones diferentes en los nodos. ¿Respecto a quién? A R. Bien. Si sustituimos estas dos ecuaciones aquí en esta ecuación diferencial, pues te va a dar 0 y me va a dar esta. Entonces me quedaría AE por K, por todo esto aquí está lo verde, sustituido. Miren que aquí todavía sigue la discretización. Estamos sustituyendo. Despejamos la temperatura. ¿Pero qué temperatura vamos a despejar? La temperatura que esté en función del tiempo siguiente, que es esta. Temperatura en el tiempo siguiente. Este es en el instante de tiempo t. Está pasando esto. Pero para predecir el tiempo siguiente tenemos que despejar esta temperatura. Despejamos esta TI en los nodos I. Velo aquí. Y nos queda la ecuación diferencial discreta.
en cada nodo I. Y podemos calcular la temperatura siguiente. Por ejemplo, en este caso dieron cada 5 minutos. Entonces, el minuto 0, te vamos a calcular el minuto 5. El minuto 0 es la condición inicial. Pero en el minuto 5 despejamos T de 5 minutos, me va a dar aquí el resultado. Bien, la estabilidad de esta ecuación discreta, ecuación diferencial discreta, está dado por este término, que es el término que se anula, y también mayor que 0, que hay una diferencia. Cuando es mayor que 0, hay estabilidad. Despejamos de acá el delta T y nos da esta relación. O sea que este es el tiempo mínimo para la cual la ecuación es estable. Analicemos ahora los nodos centrales, los que van desde mayor que 0 y menor que R. En esos nodos centrales van a tener un flujo de calor al oeste, que está dado por esta relación. Aquí está la ley de Fourier y aquí aplicamos diferencias finitas. Aquí. O sea, la derivada de la pendiente de la recta, pero respecto a R. En el mismo instante de tiempo. Y aquí tenemos el flujo de calor en el este de la ley de Fourier, pero aquí aplicamos otra vez la pendiente de la recta respecto a T, pero respecto a R, la temperatura respecto a la posición. Por eso tenemos I más 1 y pero todo está ocurriendo en el mismo instante de tiempo. Sustituimos la ecuación, esta ecuación 9 en la ecuación 6. Entonces, ¿qué obtenemos? Acuérdense que la ecuación 6 es esta ecuación que está acá, que es el pilar para obtener las ecuaciones en diferencias. Bien, entonces al sustituirlo acá, vamos a sustituir QW y QE en los nodos centrales. QW es esto. Y el flujo de calor en el este es esto, lo que está en verde. En esta ecuación diferencial ya discreta, vamos a encontrar la temperatura en el tiempo siguiente. O sea, temperatura en el intervalo T más delta de T. Entonces, despejamos la temperatura en el instante T más delta de T y nos queda en función de la temperatura en los nodos en el instante T. Acá. Tenemos la temperatura en el instante T más delta de T en un nodo I, que son los nodos centrales. Y va a estar en función de la temperatura en el instante de tiempo. Miren que partimos de unas condiciones I, o sea, condiciones iniciales en el nodo 0 y en el nodo de frontera. Tenemos unas condiciones de temperatura y con eso podemos resolver los sistemas que nos va a generar estas ecuaciones diferenciales. El criterio de estabilidad va dado por este término. El término que se anula, que es mayor que 0, despejamos delta de T y aquí tenemos que delta T va a ser menor que esta cantidad, lo que garantiza que esto va a ser mayor que 0 y va a ser estable esta ecuación diferencial en diferencia. Por último, vamos a aplicar las condiciones de frontera cuando R es igual al radio de la esfera, o sea, en el extremo de la esfera. En este caso, el flujo de calor en el oeste está dado por la ley de Fourier y la pendiente de la temperatura respecto al radio. Lo mismo que el flujo de calor en el lado este. Pero en el lado este, como ya se acaba la esfera, tenemos acá que va a ser el flujo de conductividad de energía térmica por la temperatura en el instante, en el nodo I de T, menos la temperatura externa. Aquí le escribimos infinito porque es la temperatura del medio. Sustituyendo la ecuación 11 en la ecuación 6, que es la ecuación diferencial que nos está, arrojando las ecuaciones en diferencia, la vamos a sustituir la ecuación 11, nos queda esta ecuación en diferencia. ¿Qué vamos a despejar en esta ecuación diferencial? La temperatura en T más delta de T, que va a estar en función de las otras temperaturas en el tiempo T. Aquí está T más delta de T.
T infinito es la temperatura del medio. Ahí ya la llegamos al punto extremo de la esfera, y entonces una es hacia la temperatura al oeste, está dentro de la esfera, pero la temperatura al este está fuera de la esfera, en el punto de frontera de la esfera. Ya tenemos las ecuaciones en diferencia. Tenemos ecuación 8, la 10 y la 12. Punto interno, puntos entre el radio mayor que 0 y el radio de la esfera, y el punto en el extremo de la esfera y el ambiente. Vamos a desarrollar una aplicación computacional. Para este caso vamos a utilizar MATLAB para ver el comportamiento de la temperatura en los radios de la esfera en los instantes de tiempo cada 5 minutos durante una hora. Estamos aquí en MATLAB. Vamos a socializar el programa para el método de volumen finito basado en diferencia finita. Aquí está el código en el editor de programación de MATLAB. Vamos a socializarlo. Son 132 líneas de programación. Vamos a explicar cada una de estas líneas. La primera línea CLC limpia la pantalla de salida de los resultados. La segunda línea borra de la memoria las variables viejas. Los display para escribir los comentarios. El comando display se escribe de esta forma y los comentarios se escriben acá en el centro. Se escriben los comentarios. Tenemos unos displays que van desde la línea 3 hasta la línea 40. Estos displays son de información del problema, la solución, las constantes que queremos que salgan del problema, y a partir de la línea 40 empezamos a introducir valores para el programa, como son las constantes del radio de la esfera, la densidad, la capacidad calorífica, el coeficiente de conductividad térmica, la transferencia de energía, la temperatura inicial y la temperatura final. Después discretizamos en los nodos que nos pidieron, 6 nodos, calculamos el diferencial de radio o los radios en cada nodo. Este es el vector de los radios que va de 0 saltando el delta de R hasta R. Calculamos los radios al oeste por la fórmula R, el radio en cada posición del vector menos un medio por el salto del radio. El radio al oeste en 1 igual al radio en 1, y este es el vector radio al oeste. Calculamos los radios al este por la fórmula R, el vector R más un medio por el vector del radio, y el radio al este está dado por esto. El último radio del este coincide con el último radio del radio normal. Calculamos las áreas al oeste por la relación esta, 4pi por radio al oeste al cuadrado. Calculamos el área del A al este, está dado por área al este, 4pi por radio al este al cuadrado. Y calculamos los volúmenes comprendidos entre el radio este y radio oeste. El volumen de la esfera, que es 4/3 de pi, por la diferencia al cubo del radio al este al cubo menos radio oeste al cubo.
las condiciones iniciales, T igual 0, la temperatura inicial. Aquí creamos un vector del tamaño del número de nodos para poder utilizarlo para actualizar las temperaturas que vamos calculando. Ejemplo, aquí está la temperatura inicial por el vector. En este vector de temperatura lo vamos a ir actualizando en el ciclo de programación. Tenemos las condiciones de frontera. Aquí está el coeficiente de transferencia de energía, temperatura final. Aquí tenemos los saltos en el tiempo, cada 5 minutos o 300 segundos. Aquí el dt es 300 segundos. Y sin embargo podemos darle la hora y él nos convierte la t en segundos. Aquí con t fin. Tenemos la temperatura por dt, la temperatura solución. Estos vectores se van a actualizar ahora aquí en el ciclo de programación. Prendamos estos vectores iniciales y tenemos el t solución. Aquí tenemos el ciclo, que es el corazón del programa. Este ciclo while, que es mientras que el tiempo sea menor que el tiempo final, él va a repetirse un número de veces. Esas veces va a ser el número de tiempo que hay de salto en salto del tiempo inicial, saltando cada 5 minutos hasta llegar a 1 hora. Dentro de este ciclo, de cada ciclo, encontramos un ciclo for. Este ciclo for que se va a repetir desde 1 hasta el número de nodos. Pero adentro del for hay una condición con un ciclo if. Esa condición es que si es igual a 1, que me calcule con esta ecuación en diferencia finita la temperatura en el nodo central. Si es igual al nodo último, entonces que me calcule el nodo exterior con esta fórmula en diferencia finita. Si no es el nodo central ni el nodo exterior, entonces los nodos intermedios me lo va a calcular con esta fórmula en diferencia finita. Después que salga del ciclo for, dentro del ciclo while, va a actualizar la temperatura. O sea, T, la temperatura se va a actualizar con T de T, ya que T de T es la temperatura que se calcula en cada ciclo for. Incrementamos el tiempo en el delta T, se actualiza el tiempo. Aquí creamos un vector de temperatura con un contador que hemos iniciado de 0. El contador también se utiliza para calcular el vector tiempo acá al final. Miren que el contador se actualiza aquí. El contador empieza en 0, pero cuando entra dentro del ciclo while empieza en 1. Después que se sale del ciclo, se presentan los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Hay una matriz que hemos creado de resultados que tiene un vector de tiempo y tiene una matriz de temperatura en T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Aquí hemos creado la tabla de salida. Tenemos un display para la primera raya, un display para las etiquetas que encabezan la tabla, que es tiempo, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Y este display que me da la información de la matriz solución, que contiene el tiempo y la temperatura en cada uno de los nodos. Aquí se cierra con la última línea la tabla de las temperaturas respectivas. Por último, visualizamos la información en forma gráfica. Aquí está la gráfica, pero por puntos, con asterisco. Aquí vamos a mirar cómo va creciendo la temperatura en cada nodo, pero verticalmente. Y después activamos figura para que nos salga otra gráfica. La figura me activa otra ventana emergente de gráfica, pero la gráfica de R versus temperatura. Y aquí me sale una gráfica con líneas y los puntos de los nodos. A la gráfica le calculamos el título, le ponemos etiqueta en el eje X y le ponemos etiqueta en el eje Y, la etiqueta de temperatura. Ahora vamos a poner a correr el código
para ver los resultados. Corremos el código. Aquí están las gráficas de resultados de las temperaturas. Una gráfica me da la temperatura en cada nodo transcurriendo el tiempo. Este fue en t igual a 5 minutos, en 10, 15, 20, pero en el nodo último, en el nodo de radio R. En el nodo penúltimo aquí tenemos el comportamiento de la temperatura, 5, 10, 15, 20, 25 minutos, así sucesivamente. Aquí en el nodo, en el tercer nodo, viniendo del exterior al interior. Fíjense que la temperatura en el nodo interior, para incrementarlo necesita más tiempo. O sea, entre más cercano, más lejos esté de la temperatura externa, que es mayor, entonces necesita más tiempo para calentarse aquí en el centro. Aquí podemos observar la gráfica de temperatura con línea en t igual a 5 minutos. Aquí podemos observar a 10 minutos. Aquí podemos observar la temperatura a los 15 y así sucesivamente hasta llegar al tiempo de una hora, que es 3600 segundos. Aquí observamos los resultados que nos arrojó el programa después de haberlo corrido. Miren, aquí están los comentarios, que es el título, método de volumen finito. Está el ejemplo de aplicación de la esfera de 1 metro de radio, densidad 7850, capacidad calorífica 942, coeficiente de conductividad 50.2, temperatura inicial de 27, temperatura final de 250. Y quieren calcular la temperatura dentro de una hora en 6 puntos equidistantes del centro de la esfera y la transferencia, el coeficiente de transferencia de energía 58. Aquí está la solución, aquí está la información, la temperatura a la distancia r de t. Aquí tenemos la ley de Fourier para la temperatura, las condiciones que nos dan del radio mayor que 0, menor que r, radio de la esfera de 1 metro, de la densidad de la esfera, de la capacidad calorífica de la esfera, de las condiciones iniciales que nos dan cuando t igual a 0, y aquí están las condiciones de aquí de frontera en t mayor que 0, cuando r igual a r. Las constantes, aquí están las constantes que vamos a emplear: el radio, la densidad, capacidad calorífica, coeficiente de conductividad, transferencia de energía, temperatura inicial, temperatura final, que son los valores que nosotros apreciamos acá. Tenemos la discretización, los nodos, el salto en el radio, que es de 0,2, los radios donde se quieren calcular las temperaturas 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1, que son 6 nodos de salto 0,2. Calculamos los radios al oeste y al este para poder calcular las temperaturas en estos radios. Aquí tenemos los radios al oeste, que va de 0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Aquí están los radios al este, que va de 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9 y 1. Se calcula también el área al oeste. Estas son las áreas con los radios al oeste. Las áreas con los radios al este. Estas son las áreas de los círculos que se forman. Aquí tenemos el volumen calculado por esta relación, que es el volumen, pero de la diferencia del radio al este y al oeste. Tenemos acá el volumen en cada uno de los nodos, que es esta fórmula que está acá, 4/3 de pi por la diferencia del radio al cubo al este menos radio al cubo al oeste. Me daría el volumen que deseo calcular con esta relación. La condición inicial, cuando t es 0, la temperatura inicial es 300 Kelvin, el vector de temperatura inicial y cada nodo es 300.15 Kelvin, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno de los 6 nodos inicia con la misma temperatura, 300.15 Kelvin. Las condiciones de frontera, tenemos acá el coeficiente de transferencia de energía, la temperatura en el exterior, que es 523,15 Kelvin, y vamos a utilizar un salto en el tiempo, que es 5 minutos, eso equivale a 300 segundos, durante una hora, que es 3600 segundos. A cada 300 segundos vamos a mirar la temperatura en cada nodo. Ya sabemos que el diferencial de tiempo o el salto en el tiempo va a ser 300 segundos.
en una hora, que es 3600 segundos. Eso quiere decir que vamos a observar cada 5 minutos la temperatura en cada uno de los nodos. Aquí podemos apreciar la tabla de resultados, que nos da información acerca del tiempo en la primera columna, la temperatura en el nodo interno, en el nodo 1, la temperatura en el segundo nodo, la temperatura en el tercer nodo, la temperatura en el cuarto nodo, la temperatura en el quinto nodo y la temperatura en el sexto nodo. Todos estos datos que están aquí es necesario multiplicarlos por 1000, que está multiplicando por 1000 todos los datos de esta matriz. O sea, todos los elementos de esta matriz hay que multiplicarlo por 1000, que es 1 por e a la 3, e es 10. Aquí estamos hablando, si multiplicamos por 1000 cada elemento de esta matriz, entonces podemos apreciar que en los primeros 300 segundos la temperatura en el nodo interior o T1 valía 300,1, en el nodo 2 300,1, nodo 3 300,1, nodo 4 300,1, temperatura 5 300,1 y temperatura en 6 sí empezó a cambiar, que es 306. A los 10 minutos o 600 segundos la temperatura es 300,1, 300,1, 300,1, 300,1, pero en el nodo 6 y en el nodo 5 es 300,5, nodo 6 311,1. A los 15 segundos ocurre lo mismo. Miren que en el último nodo la temperatura es 315,6. La temperatura en 5 es 301,2, la temperatura en 4 es 300,2 y en el centro va variando poco. Pero dentro de una hora a los 3600 segundos, la temperatura en el nodo interior es de 300,2, en el segundo nodo 300,2, en el tercero 300,7, en el cuarto 303, el quinto 312,8 y en el sexto 342,2 en una hora. Los gráficos de temperatura en cada nodo en forma discreta están aquí y los gráficos de temperatura por línea en cada tiempo se explican acá. A veces es importante querer sacar estos datos en una tabla de Excel. Para eso vamos a ir aquí a Desktop y le damos Board Space, y en Board Space buscamos la matriz de solución, modo clic, nos abre aquí esta matriz que apreciamos acá abajo, es esta matriz que está aquí. Estos valores en la columna del tiempo, 300 segundos hasta llegar a 3600 segundos. De la temperatura en el nodo 1, temperatura en el nodo 2, temperatura en el nodo 3, temperatura en el nodo 4, temperatura en el nodo 5 y temperatura en el nodo 6. Podemos seleccionar estos datos y los copiamos y lo llevamos a Excel. Estando aquí en Excel, pegamos los datos. Estos son los datos obtenidos acá. Y acá creamos la tabla. Escribimos en el encabezado la etiqueta. La primera es tiempo. La segunda es la temperatura en el nodo 1. Temperatura en el nodo 2. Temperatura en el nodo 3. Temperatura en el nodo 4. Temperatura en el nodo 5. Temperatura en el nodo 6. Una vez ya diseñada la tabla, la podemos llevar donde nosotros vamos a presentar el informe sobre el comportamiento de la temperatura en una esfera. Bueno, con esto finalizamos nuestro código de programación y ejecución de MATLAB del tema de método de volumen finito y basado en diferencia finita. Aquí están los resultados del código obtenido. Entonces tenemos acá el problema, tenemos la ecuación diferencial, aquí tenemos la constante,
Aquí tenemos las condiciones iniciales, todo esto nos arrojó el problema. Aquí están las constantes que usamos para la solución del problema. Aquí tenemos la discretización de los radios de la esfera, los 6 nodos. Los radios internos en los volúmenes, o sea, radios en el oeste, los 6 nodos oeste. Los radios en el este, aquí está la discretización del lado oeste de la esfera oeste. Y las áreas, tanto oeste como este. Y los volúmenes en cada uno de los nodos. Los volúmenes en cada uno de los nodos. Aquí tenemos las condiciones iniciales que nos dieron, T igual a 0. La temperatura inicial es de 300 Kelvin. La temperatura inicial es 300.15 Kelvin. El vector temperatura inicial es 300.15 Kelvin, 300.15 Kelvin. Todos son iguales los 6 nodos. Porque la esfera tenía una temperatura inicial. Y las condiciones de frontera exterior, que tenemos el coeficiente de energía, de conductividad. Aquí tenemos la temperatura externa, que es 523.15 Kelvin. Bien. Miren, aquí está el salto del tiempo, en 5 minutos, que sería 300 segundos. 5 minutos, 300 segundos. El delta de t va a ser 300 segundos. El tiempo va a ser 1 hora, que equivale a 3600 segundos. Y aquí están los resultados obtenidos de aplicar el código. Miren, la temperatura en los nodos. Temperatura 1 en el nodo central, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son en los nodos de la esfera. Por ejemplo, la temperatura a los 5 minutos primero, que es 300. En uno era la misma temperatura, miren, pero aquí ya varió, 305,96 en el punto de la frontera. A los 10 minutos empezó a variar, la temperatura en el punto 6 era 311,09, la temperatura en el punto 5, 300,52, ya empieza a variar el nodo 2. Aquí está la temperatura todavía interna de la esfera. A los 15 minutos, que serían 900 segundos, ya empieza a variar el nodo cuarto, la temperatura del nodo 5, la temperatura del nodo 6. Y así sucesivamente observamos que en 1 hora, que son 3600 segundos, la temperatura en el centro de la esfera es 300.18 Kelvin. En el segundo nodo es 300.24 Kelvin. En el tercer nodo 300.65 Kelvin. En el cuarto nodo 302.95 Kelvin. En el nodo 5 312.83 Kelvin. Y en el nodo 6 342.16 Kelvin. Los gráficos en estos intervalos o corte de tiempo, aquí tenemos una corte de tiempo, un comportamiento de la esfera con los nodos en 5 minutos, aquí 10, 15, 20, 25, hasta llegar a 60 minutos, que sería 3600 segundos. Los resultados gráficos de estos datos los podemos apreciar aquí. Cuando inició, miren la temperatura como iba elevando. En el segundo corte, como iba elevando. A los 10 minutos. A los 15 minutos, miren cómo va elevando la temperatura. A los 20 minutos, cómo va elevando la temperatura. Y así sucesivamente hasta llegar a 1 hora. En esta gráfica se aprecia el comportamiento de la temperatura en los instantes de tiempo cada 5 minutos. Por ejemplo, en el nodo de radio igual a 1 metro, o sea, en la frontera de la esfera, en 5 minutos tenía esta temperatura, en 10 esta, en 15, en 20, en 30, así sucesivamente hasta llegar hasta 60 minutos o 1 hora. Después en el nodo siguiente, después de la frontera, este es el comportamiento del calor en los instantes de tiempo, hasta 1 hora. Después en el tercer nodo, viniendo de la frontera externa hacia adentro, está el comportamiento de tiempo. Miren que los nodos internos para calentarse necesitan más tiempo. Por último, tenemos acá un taller de aplicación sobre el método de volúmenes finitos. Necesito que lo resuelvan y los programen. Me envíen los resultados de estos problemas, así como hicimos el estudio con el problema de aplicación que realizamos.
son problemas contextuales. Y tenemos acá, dice, se desea estudiar el comportamiento del flujo de calor en una bola de emulsión cuyo radio es de medio metro, está hecha de hierro. Tenemos la densidad del hierro, la capacidad calorífica del hierro, coeficiente de conductividad térmica, la temperatura interna, el tiempo que va a ser de 1 hora, la temperatura externa y el coeficiente de transferencia de energía, que es H. Aquí también hay otra esfera, pero es de cobre. Pero aquí hay un cilindro, vamos a aplicarlo también al problema de no de una esfera, sino un cilindro. Se aplica, sirve el mismo análisis que teníamos para la esfera, nos sirve para cilíndricas en este caso. Pruébenlo para una forma cilíndrica con estas condiciones, pero el material está hecho de aluminio. Cuando ya resuelvan los problemas, lo pasan a Word, me mandan el código y me muestran los resultados. Con esto finalizamos ya nuestra sesión sobre volúmenes finitos.